Estimado diputado federal Hamlet Almaguer, estás equivocado, Jorge Armando, no es cierto, estás diciendo puras mentiras. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tienes toda la razón. Un saludo para ti y para toda nuestra querida audiencia de Sin Censura TV, a la familia Sin Censura. A tus Muchas órdenes. Gracias. Estimado diputado, pues, a ver, estamos revisando este dramón, este mar de lágrimas en el Consejo General del INE y tengo que reconocer que me mandaste un mensaje y me dijiste, oye, estuve haciendo un análisis y yo la verdad es que no pude ver toda la sesión. O sea, a veces uno está reporteando otras notas y ya sabíamos el tono, lo que se iba a dar ahí, muchos aplausos, muchas lágrimas, pero sí como se le quiebra la voz a Ciro Murayama. Tengo que reconocer que di con ese momento, gracias a que me comentaste vía un mensaje de cómo había estado la cosa, pero la verdad es que no lo creía. A ver, vamos a ver si podemos volver a poner solo la primera parte, ¿no? Donde Ciro Murayama se le quiebra la voz por Lorenzo Córdoba. O sea, ahí hay algo más que una amistad, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Y compañeros. Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, camarada de causa. Misión cumplida. Volvemos a nuestra casa académica. A los partidos, gracias y suerte. Ustedes, en plural, son indispensables para la democracia. Bueno, ya fue suficiente, ya nos soplamos el primer byte. Este segundo vale la pena nada más puntualizar ese momento en donde digo, hay más que una amistad, o sea, una complicidad. Yo diría complicidad hasta criminal, no lo sé. O sea, si en su momento habrá investigaciones sobre cómo manejaban los recursos, pero claramente estuvieron apoyando a la oposición, dejaron rechinando de limpio al PRI en el caso Odebrecht. Ya no pasó nada, no sucedió nada, que Lozoya recibió cañonazos, que el dueño de Odebrecht aceptó que dio cañonazos para imponer a Peña Nieto y que a su vez nos impusiera una reforma energética. Pero ya el INE dijo rechinando a limpio en esta sesión, entre otras cosas. Estimado diputado, ¿qué balance haces de los últimos minutos de estos consejeros al frente del INE? Se parece mucho a los tiempos del PRIAN, en el que al terminar el sexenio le perdonaban los impuestos a todos los que debían, deshacían todas las causas penales que estaban pendientes, repartían todo lo que tenían que repartir y dejaban a todos sus amigos contentos. Intentaron, de hecho, hasta el último minuto, pues colar a alguien ahí en las quintetas para la designación de consejerías. Llegó hasta el sorteo Diego Forcada, asesor de Edmundo Jacobo, y otros aspirantes que han tenido pues vínculos personales con los consejeros. Sí me llamó mucho la atención que tuviera ese sufrimiento, y he estado muy atento a los comentarios de los ciudadanos. Hay quienes han dicho que están llorando por sus millones, que están llorando por sus recursos, que están llorando porque ya van a dejar el poder, y porque ya estaban pues muy acostumbrados a ese imperio. Imagínate tener que soltar ese espacio en la herradura de la democracia, pero ellos lo han convertido pues en una corte real, en donde no hay libertad de expresión y donde no se tocan los temas que son relevantes. Ayer en la misma sesión, el representante de Morena, nuestro compañero Eurípides, mi compañero Eurípides, les reclamaba porque no habían permitido que el Contralor General del INE presentara ante el Consejo General su informe, a pesar de que lo solicitó. En cambio, pues acá en la Cámara de Diputados sí aceptamos que pudiera venir y exponer ante los legisladores sus hallazgos sobre estos temas, ahora que hablas de complicidad. Y aquí pues él ya inicia esta ruta de análisis y de responsabilidades que pueden derivar de las mismas para determinar qué es lo que ocurrió en todos estos años en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en el tema de manejos económicos. Recordar también que el día en que se presentó este informe aquí en la Cámara de Diputados, un par de horas después renunció a su cargo Edmundo Jacobo, cuando había peleado muchísimo por mantenerlo,
no solamente él, sino que había existido un esfuerzo de la institución comandada por Lorenzo Córdoba. Digo esto porque además de que Edmundo Jacobo presentó su propio amparo, su juicio de la ciudadanía de manera individual, el Instituto Nacional Electoral presentó su juicio electoral y presentó su controversia constitucional para poder revertir esta determinación. De hecho, una parte de la suspensión dictada de manera arbitraria por el ministro Lainez en la controversia constitucional es relativa a suspender los efectos de la remoción de Edmundo Jacobo, la designación de un secretario ejecutivo provisional y uno definitivo en el mes de mayo de 2023, que es lo que determina el plan B. Entonces, esa suspensión sigue su cauce, vendrá la resolución con el recurso de reclamación, pero por lo menos en este apartado, pues se quedará sin materia porque ya Edmundo Jacobo renunció. Me llamó mucho la atención también en la manera en que pretendieron desacreditar este documento, la molestia que generó en Lorenzo Córdoba, y sobre todo me llamó mucho la atención pues las lágrimas y las expresiones pues de dolor, porque francamente creo que es lo que sienten de tener que dejar ese cargo. Y nosotros pues muy contentos con haber roto una inercia durante décadas que se generó también a partir de la supuesta transición democrática, en donde se dan alguna especie de concertaciones, de asignaciones de cuotas, de espacios en los órganos autónomos, y por primera vez llegamos a este punto en el que los consejeros fueron designados de manera aleatoria y no por cuotas, ni cuates, ni afinidades políticas. Jorge Armando. Así es. Diputado, a ver, regresando al tema de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo y compañía, ¿cuánto se van a llevar de liquidación de acuerdo a lo que ustedes han dado a conocer? Porque entendemos lo que tiene que ver con la ley, pero el guardadote que fueron haciendo respecto a su separación individual, sus seguros, bueno, entiendo que era un cochinito donde ellos ponían un peso, los contribuyentes poníamos otro peso. Obviamente no nos avisaron, no nos preguntaron a los contribuyentes, no nos consultaron si queríamos que les diéramos todavía más dinero a estos hombres y mujeres. A ver, nada más para tenerlo claro, ¿cuánto se lleva Lorenzo? O sea, su cheque, porque claro, hay muchas lágrimas, hay por un lado mucho aplauso, por el otro mucha reflexión, ellos se venden como los estandartes de la democracia, pero ya después de tanto dramón, pues ahora sí que no se van con los bolsillos vacíos, o sea, hasta de lado se puede ir Lorenzo Córdoba con tremenda liquidación, lo mismo Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Ahí entiendo que la competencia está reñida entre estos tres sobre cuántos se están llevando y que además, pues ellos no tuvieron el afán de transparencia para decir exactamente cuántos se estaban llevando. Eso sí, los árbitros, los que estuvieron juzgando, los que estuvieron diciéndole a los partidos multa acá, multa allá, porque tú utilizas recursos públicos, no hay transparencia, hay discrecionalidad, que en campaña no reportaste los amblitos, que no reportaste este espectacular, bien quisquillosos hacia afuera. Hacia adentro no sabemos exactamente, o sea, y es más, si fuera por ellos, esto se habría mantenido en secreto. Si no fuera por Morena, no sabríamos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Es correcto, Jorge Armando. Primero decirte que nosotros rechazamos que tengan derecho a cualquier cantidad. Y esto lo manifestamos, también lo han escrito algunos especialistas en la materia y algunas columnas de Javier Hurtado, es jalisciense, escribe en un diario pues tradicional, y él en un par de columnas señala que no tienen derecho a ninguna prestación, a ningún finiquito, porque ellos fueron contratados por un tiempo determinado. Sí. Se está perdiendo un poco, ¿no? A ver si te retomo. Perdón. La señal se estaba perdiendo un poquito, a ver. Ok, te decía que ellos fueron designados por un plazo determinado, entonces nosotros rechazamos que tengan derecho a cualquier cantidad.
que hay especialistas que coinciden con esta postura, como el doctor Javier Hurtado, que fue presidente del Colegio de Jalisco y escribe en medios tradicionales, y ha redactado un par de textos sobre este tema con los cuales yo coincido. Además, esa postura es coincidente con la de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Decimos esto porque a ellos nadie los corrió, nadie les cesó, nadie terminó una relación laboral. Ellos fueron contratados por ese plazo y nada más. De hecho, ese tipo de privilegios existían aquí en la Cámara de Diputados cuando Morena llegó y tomó la mayoría en el 2018, se eliminaron, pero tenían esos fondos de aportaciones y ese tipo de bonos de marcha. Cuando ganas 250,000 pesos al mes libres, por supuesto que es muy fácil ahorrar el 10% de tu salario. No es lo mismo si ganas 10,000 pesos y tienes que ahorrar 2,000 o 1,000. Si tú ganas 250, pues qué dolor les va a causar ahorrar 20,000 o 25,000 pesos. Y después, como bien señalas, del presupuesto, de los impuestos de toda nuestra audiencia, de las y los mexicanos, se cubre una parte complementaria y eso se deposita en una cuenta, en un cochinito dorado que va engordando y engordando y engordando y engordando, además con los intereses y demás. Entonces, la competencia está muy parejera. Creo que va a variar por menos de 1,000,000 de pesos respecto de cada uno, pero el promedio van a ser 30 millones de pesos entre los tres, por lo menos, puede ser más. Y esta será una cuestión que la nueva titular de la presidencia del Consejo General tendrá que analizar también en el proceso de entrega-recepción, porque a ella le tienen que entregar el estado financiero y patrimonial del instituto y decirle cuánto dinero hay en las cuentas y cuánto dinero hay en los fideicomisos, además de lo que ya observó el Contralor. Entonces se puede abrir ahí una segunda oportunidad, digamos, de revisión de lo que existe en el Instituto Nacional Electoral. Y ahora sabemos que por esa razón, de manera deliberada, desde hace años, vinieron engordando esos fideicomisos, porque no tenían que pedirnos permiso a la Cámara de Diputados, no tenían que solicitar una ampliación presupuestal, no tenían que solicitar una autorización de la Secretaría de Hacienda. Simplemente tendrían que girar un oficio, una instrucción a su director de administración y decirle, saca tantos millones del fideicomiso y dámelos. Como todo queda dentro del propio instituto, por eso no hay una manera práctica, digamos, de prevenir que se lleven esos millones. Si le tuvieran que pedir el dinero a la Cámara, por supuesto que les diríamos que no, Jorge Armando. Así es. Oye, por cierto, estoy revisando información reciente y vale la pena que fijes la postura, porque el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, está diciendo que van a impugnar la designación de Guadalupe Tadei Zavala, la nueva presidenta del INE, y de Jorge Montaño como consejero, porque a decir de Acción Nacional no cumplen con la idoneidad y no cumplen con el requisito constitucional por tener claros vínculos con Morena. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Qué viabilidad tendría? A ver, ya sabemos que de pronto en el Poder Judicial y en el Tribunal Electoral juegan del lado de la oposición, o no de pronto, generalmente. Entonces, ¿hay la posibilidad de que los puedan tumbar, diputado? Sí, aquí tenemos el comunicado del Partido Acción Nacional que publicó hace algunos minutos. Para su mala suerte, existen dos imposibilidades para ese planteamiento absurdo. El primero y muy importante es esta sentencia. El juicio electoral 1157-2023, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y aquí determina que ya se revisó la idoneidad de los candidatos. Y dentro de la idoneidad también viene el tema de la independencia e imparcialidad. Entonces no podría realizarse un segundo análisis en el caso concreto. Mira, te voy a enseñar aquí el párrafo. Está en la página 8 y es el parágrafo 32. Este es un sistema muy interesante de sentencias que sigue la Corte Interamericana porque te ponen el número de párrafo, entonces ya lo puedes ubicar. Mira. Su causa Ahora sí de que pedir, papelito habla. Ajá. Su causa de pedir deriva de la supuesta falta de idoneidad para ocupar el cargo respecto de Berta Alcalde, Yulisca Circe, Guadalupe Tadei, Víctor Humberto Mejía Naranjo, Netzaí Sandoval, etcétera. Entonces, todos los que ellos denunciaron mediáticamente que tenían supuestos vínculos con Morena, ya fueron impugnados y la Sala Superior en esta sentencia pues ya los batió.
Entonces, cuando llegue la nueva impugnación, es cosa juzgada, les van a decir lo mismo. Es más, es una demanda temeraria. El Tribunal Electoral debería de multarlos por hacer este tipo de intentos burdos. Y la segunda cuestión por la que no pueden impugnar o porque sería desechada esta temeraria impugnación es porque el sorteo no deriva en automático de una determinación de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva. Nosotros en el Pleno de la Cámara recibimos la lectura del sistema de insaculación paso por paso, lo cual por supuesto también integra los nombres de quienes participan de esta insaculación, y eso fue puesto a consideración del Pleno en una votación en las tabletas y fue aprobado por el PAN. El único grupo parlamentario que votó en contra fue el de Movimiento Ciudadano, y no porque estuvieran en contra de los perfiles. El propio Álvarez Maínez en su discurso de esta madrugada dice, es falso que los perfiles estén mayoritariamente involucrados con Morena. Él mismo lo descartó. Ajá. Sino que Movimiento Ciudadano decía, no estamos de acuerdo con ir directo a la insaculación porque consideramos que primero debería intentarse una votación y ya si falla, entonces vayamos a la insaculación. Entonces es un tema ahí de interpretaciones. Nosotros coincidimos en que si el Pleno aprueba ir a la insaculación, se puede hacer de esa manera, y eso sucedió esta madrugada, lo cual significa que hay dos obstáculos para esta impugnación de Marco Cortés, que es pirotecnia pura. Primero, la sentencia, y segundo, que sus propios diputados votaron a favor de un acuerdo que contenía estos 20 nombres. No pueden ahora ir e impugnar a los que resultaron electos o designados mediante esta insaculación. Jorge. Pues nos quedamos con esta frase, pirotecnia pura, la de Marco Cortés, dirigente del PAN. Por cierto, diputado, a ver, ¿cómo nos fue a los ciudadanos? No cómo le fue en particular a Morena o al presidente. ¿Cómo nos fue a los ciudadanos en este sorteo, en esta tómbola? ¿Cómo ven los perfiles tanto de la presidenta como de los otros consejeros y consejeras? Bueno, yo francamente estaba preocupado porque creía que existía la posibilidad de que llegaran perfiles como los que te comentaba, que son muy cercanos a Edmundo Jacobo o a Lorenzo Córdoba. Pero ahora me siento muy tranquilo. Desmenuzando, digamos, la integración. Sobre Guadalupe Tadei, pues leí que tiene más de 20 años de experiencia en materia electoral, que ha tenido cargos tanto en el instituto a nivel federal como titular del instituto a nivel local, y ahora es la titular del órgano de transparencia, que es otro órgano autónomo. Entonces, pues tiene una carrera sólida en la administración, en órganos autónomos de manera especializada. Jorge Montaño Ventura, lo comentaba ayer incluso antes de la insaculación, me parece uno de los perfiles más completos, porque él conoce la materia electoral en tres vertientes. Fue consejero, entonces conoce la materia administrativa, fue magistrado, entonces conoce la materia judicial, y es fiscal de delitos electorales, entonces conoce la materia penal. Qué interesante, fíjate, ahorita en este proceso de entrega-recepción y en el marco de estas observaciones e irregularidades, que haya un especialista en derecho penal electoral como integrante del Consejo General del INE. Yo creo que le va a tocar revisar muchos de estos temas. Y después tenemos a Rita Bell, que es originaria del estado de Oaxaca, y ella está muy enfocada en la agenda de los pueblos originarios y comunidades indígenas. De hecho, en este momento, mira, aquí en la Cámara de Diputados se está desarrollando un foro sobre consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que tiene que ver con su lengua, con infraestructura y con educación, en 3 mesas paralelas que organiza la presidencia de esa comisión de pueblos originarios. Y la consejera se dio una vuelta, estuvo en la inauguración y en una de las mesas hace un momento y dijo, yo no quiero perder ni un día para involucrarme en garantizar democracia para los pueblos originarios, y eso me parece pues digno de resaltarse. Oye, por cierto, diputado, déjame hacer un paréntesis, tú sí chambeas, viernes antes de la Semana Santa, ahí andas en la Cámara de Diputados, cuando yo sé que varios y varias ya dijeron, vámonos. Ya andan en Vail esquiando, o no sé dónde, dónde se hayan querido ir los panistas. Ya no vayas a estar hablando de Alito, porque Alito le da por irse a esos lugares y bueno, pues vaya que el señor pues no pasa hambre, ¿no? Le fue muy bien como gobernador de Campeche. A Campeche le fue muy mal, a tal grado que los campechanos dijeron, no, hombre, vamos a votar mejor por Morena, este señor robó lo que pudo. Se hizo una mansión impresionante y bueno, ha sido exhibido como un corrupto, pero sí, varios ya se nos fueron de vacaciones. Por cierto, ¿cuándo regresan, diputado, oficialmente?
El Pleno sesiona hasta el 11. Nosotros tenemos comisión de puntos constitucionales el lunes 10. Pero como nos toca también estar en el equipo de representación en el INE, pues vamos a estar muy pendientes porque es muy probable que este lunes mismo sea la sesión en la que rindan protesta las y los nuevos integrantes del Consejo General y la presidenta. Entonces vamos a estar por acá muy pendientes de esas actividades, Jorge Hermano. Oye, ¿les crees a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama cuando dicen que se van a la academia? Porque son matraqueros de la oposición. Yo no dudo que como parte, según ellos, ahora sí, de la sociedad civil, entre comillas, vayan a estar participando en eventos de Claudio X González, del PRI-PAN-PRD, diciendo, sí, López Obrador es un tirano, Morena quiere reinstalar la dictadura perfecta. O sea, yo no dudo que van a estar de matraqueros, sobre todo porque los conoces, porque estuviste cerca de ellos y sabes que incluso se burlan, ¿no? De Morena y se mofan. O sea, árbitros no fueron. No, son jugadores de la oposición y van a seguir en ese papel. Entiendo que hay incluso una controversia jurídica sobre si la licencia que se le concedió a Lorenzo Córdoba en la UNAM se podía extender todos estos años o no, pero eso le corresponderá a la comunidad universitaria y a sus órganos internos determinarlo. Me llamó mucho la atención que han utilizado la palabra trinchera, entonces parece que tienen pues todavía una posición belicosa cuando de nuestra parte, pues siempre todo fue por las vías institucionales y así seguirá. Pero queremos dejar eso, digamos, en las manos del Contralor, que va a seguir con este proceso a pesar de que se hayan ido, y enfocarnos como partido, como movimiento, como equipo de la representación, en ayudar a construir acuerdos, a construir colaboración, tanto con los nuevos integrantes, que ya me preguntaste opinión sobre sus perfiles, como con los 7 que se quedan. Algunos están hasta 2026 y otros se van hasta 2029, pero todos formarán parte de las decisiones de la elección presidencial del 2024. Y ayer en estos discursos de despedida, pues más o menos vas notando que consejeros ya están guardando una postura como de más distancia con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y quienes parecen estar todavía como muy dispuestos a seguir esa misma línea. De nuestra parte de bandera blanca, yo espero que podamos construir con estos 7 consejeros que se quedan y con los 4 que llegan, porque el problema siempre estuvo muy visto, enfocado, identificado en Lorenzo Córdoba, en Ciro Murayama y en Edmundo Jacobo. Y ahora que ellos 3 no están, pues no tenemos un problema con los consejeros que se quedan, ni mucho menos con los que están llegando, Jorge Armando. Así es. Francamente, hay unas posturas del INE que son absolutamente arbitrarias y contrarias a la libertad de expresión. Y con este tema quisiera cerrar esta conversación, que siempre es muy grato platicar contigo. Pero a ver, por un lado, el presidente López Obrador dijo ni un voto a los conservadores, los del INE, pues de alguna manera acompañando la queja, la denuncia de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, y del PRD, dijeron, no, hombre, eso desequilibra los procesos electorales tanto de Coahuila como del Estado de México. Nos están avisando que van a tratar de ponerle una mordaza al presidente. Pero si vamos a la realidad, tenemos a los poderes fácticos, y los poderes fácticos van a estar un día sí y otro también golpeando al presidente y golpeando a Morena. Van al esquema, al modelo de que el presidente no pueda defender su proyecto de nación y todos en contra del presidente. Y golpearlo y golpearlo, golpearlo para tratar de inflar al candidato o candidata de la oposición. O sea, esa es una estrategia muy cantada. Son muy burdos, además no tienen para dónde hacerse. O sea, como no hay una propuesta, como la gente está aceptando el proyecto de López Obrador, pues seguramente van a tratar, ¿no?, el golpeteo mediático. Pero es una postura antidemocrática. El golpeteo, o sea, yo te golpeo y no te puedes defender, no puedes decir nada, porque eres el presidente. Pero, ¿qué hay de estos poderes fácticos que son fuertes, que están arraigados, que todavía mueven cosas en este país? Y lo comento también
Porque ahora el presidente dice, bueno, ni un voto a los corruptos, ¿no? A ver si esa sí me la permiten los del INE. Pero sí tendríamos que caminar hacia un modelo de mucho más apertura, debate abierto. En Estados Unidos, pues, cuando el presidente aspira a una reelección, pues está también como candidato al mismo tiempo y no pasa nada. O sea, la gente tampoco es tonta. O sea, ¿dónde está el problema? Mejor que se tenga información, posturas encontradas, que la gente discierna y diga, mejor me voy a este lado o a este otro lado, pero que se tenga la información, no nada más que se escuche la información de un lado. Eso por una parte. Y por la otra, esto lo pongo también porque creo que son pasos que ha dado el INE hacia ese punto. Y el día de hoy, 31 de marzo, saca este comunicado en donde el INE dice, ordena a Morena sustituir promocional de televisión en Coahuila por tener contenido calumnioso. Pero, ¿cuál es, según ellos, el contenido calumnioso? Ahí les va, ahí te va, diputado. Yo sé que estás muy atento a estos temas porque está en tu cancha, pero no sé si ya tengas este comunicado en específico, pero dice que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la frase, esto para el caso de Coahuila, la frase, y esta es la frase que es, híjole, lo más cercano a un pecado social, es lo que plantean los del INE, y eso no se ampara bajo la libertad de expresión. La frase es, los que se han enriquecido y robado el dinero del pueblo por muchos años no están paradas en la libertad de expresión. O sea, repito, la frase, según el INE, los que se han enriquecido y robado el dinero del pueblo por muchos años no están paradas en la libertad de expresión. Esto es un franco ridículo, estimado diputado. No sé cómo lo ves. Ahora ya no les podemos decir rateros. Entonces, ¿no? Bueno, mira, le diste al clavo ahorita en una parte, porque yo quisiera compartir con la audiencia, porque en el instituto pasa algo similar a lo que ocurre aquí en el Congreso. La Comisión de Quejas y Denuncias. Eso significa que importa la integración del Consejo General, pero para este tipo de resoluciones, de medidas cautelares, importa muchísimo la integración de las comisiones dentro del propio instituto. Entonces, las y los nuevos consejeros tendrán, de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su experiencia, aptitudes, que determinar en qué comisiones del propio instituto desean estar. O sea, hay espacios clave, unidad técnica de fiscalización y la comisión de quejas, por ejemplo, que ve todas estas medidas cautelares y que suelen estar vigentes durante mucho tiempo, hasta que las salas del Tribunal Electoral resuelvan. Hace ya más de un año dictaron medidas cautelares por un evento que hubo precisamente en el estado de Coahuila, que fue posterior a la jornada electoral donde se renovaron 6 gubernaturas y Morena ganó 4. Entonces tuvimos 2 eventos, uno en Toluca y uno en la zona metropolitana de Torreón, muy cerca, en Coahuila. Y ahí, pues el instituto a través de esta comisión se metió, dictó medidas cautelares y dijo, Morena no puede hacer eventos similares, emitió una lista negra y dijo, todos ustedes no pueden participar en este tipo de eventos, y pues ahí íbamos como 40 en el paquete, diputados, senadores, dirigentes federales y estatales del partido y demás. Te sacan con eso de la jugada, es una falta técnica, digamos, para que pierdas el ritmo del partido. Y es lo que están intentando hacer. Otro ejemplo en el caso del Estado de México, pues lo que ocurrió con las delfinitas, ¿no? Que ya lo quieren contar para temas de gastos y demás cuando son comercializados por los ciudadanos de manera individual, ¿no? No es un tema que comercialice Morena desde su estructura como partido político, pero Ciro estaba en esta comisión. Entonces, desde ahí, desde la Comisión de Quejas, controlaba precisamente estas determinaciones, estas sanciones, y eso ya se terminó porque fue la última sesión, y a partir del 3 de abril tendrá que haber una nueva conformación en esa comisión y esperemos que llegue gente más sensata con la que se pueda razonar y dialogar y que no incurra en este tipo de cuestiones tan absurdas. Ahora ya no se puede criticar los modelos políticos, incluso hay análisis, ¿no? Hay libros sobre el modelo que se estableció en la época neoliberal de cleptocracia
de tomar los recursos de los mexicanos y con eso seguir alimentando el sistema político de partido de Estado. Esa no es una cuestión que esté alegando Morena, es algo que está en los libros de historia y que debería enseñarse en todos los niveles escolares. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y yo espero que la nueva conformación también tenga incidencia en este tipo de cuestiones tan absurdas. Bien, pues estimado diputado, estamos en comunicación permanente, siempre aprendemos mucho con estas conversaciones. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, que tengan muy buena tarde y el lunes pues esperamos esta transformación al interior del instituto. Buen fin de semana. Muy bien, estimado diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer. Y ya no entendí, ¿está Cavani? ¿No está Cavani?